¿Cómo están? Buenas tardes. Disculpen la demora, pero una serie de hechos fácticos entorpecieron hoy que le pueda enviar con anterioridad este video, pero bueno, creo que ya estamos volviendo a la normalidad. Bueno, en esta clase número 4 comenzamos el mes de febrero, así que muchísimas gracias a todas las chicas que se unieron, que han llegado hasta esta instancia. Espero que le estén sobrellevando. Tal vez es un poco tedioso el tema de que solamente me escuchen y no pueden participar por el método en que lo estamos haciendo, pero justamente hablaba con el instituto de CPL para ver la posibilidad de que en nuestro último día de clase allá en marzo podamos hacerlo a través de otra plataforma, como para poder unirnos todas, conocernos y bueno, y dar nuestro punto de vista, qué les pareció el curso. Bueno, y tal como lo estuve enviando anteriormente, nuestra clase de hoy tiene que ver acerca del complejo de Edipo, la castración y el narcisismo. El complejo de Edipo, la castración y el narcisismo. Sabemos que estos términos son bastante conocidos, bastante hablados y de una introspección bastante plasmada en lo que tiene que ver con la psicología del niño. Yo creo que todas las que estamos en esta clase de acompañante terapéutico, en algún momento de nuestras vidas nos han dicho o nos hemos hablado o hemos escuchado, mejor dicho, acerca de lo que tiene que ver con el complejo de Edipo, lo que tiene que ver con la castración y lo que tiene que ver con el narcisismo. Como para ir desmenuzando un poquito todo, vamos a comenzar hablando primero acerca del complejo de Edipo, ¿sí? Primero tenemos que saber que este título o la palabra Edipo tiene que ver con una historia griega, de donde Freud, sabiendo que Freud es el autor de todas estas teorías, donde que Freud se agarró a partir de la historia que tiene que ver con una historia griega, donde se dice que Edipo Rey se había enamorado de su madre. Después está el complejo de Electra, que eso podemos llegar a hablar en otra oportunidad, donde que estas series de amoríos se da de una manera diferente porque es de una mujer, de una reina, Electra, hacia su padre. Pero en esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es el complejo de Edipo. Freud se agarró de esta historia griega para materializarlo de una forma psicológica, pero llevarlo a esta área, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la psicología. Y se dice que el complejo de Edipo, primero que nada, tenemos que saber que es una etapa del desarrollo propuesta por Freud. En esta etapa existe lo que tiene que ver con el vínculo afectivo intenso, donde que se identifican las figuras parentales del niño. Muchas veces inclusive se ha dicho que esta niña, este varón que se enamora de su madre, muchas veces ha desplazado a la figura paterna. Pero es una etapa del desarrollo psicosexual, manifestado entre los 3 a los 5 años y de los cuales es postulado por Sigmund Freud. El niño en esta etapa de los 3 a los 4 años va a experimentar diferentes clases de sentimientos ambivalentes que tiene que ver con el cual es despertado o aflorado
por el sexo opuesto, o sea, por la progenitora sería en este caso, y contribuye, a los valores del super yo. Tiene que ver con este super yo. Y este super yo, acuérdense que está el super yo, el yo y el ello. Pero este super yo que está ubicado acá arriba es un tipo de formación, el super yo es un tipo de formación egoísta, es yoísta, es egocéntrica, es aquel que quiere llamar la atención en todo. Yo tenía una profesora que cuando nos enseñaba y nos hablaba acerca del super yo, ella siempre nos decía, primero yo, segundo yo, tercero yo, después yo, siempre yo, para siempre yo, nos decía, haciendo hincapié que el super yo es una característica, es una perspectiva estructural manifiesta en el niño, pero con una formación egoísta. Entonces, el complejo de Edipo se lo atribuye en esta edad de los 3 a los 4 años, de los 3, a los 5 años, desde que el niño comienza a experimentar estos sentimientos ambivalentes. ¿Y por qué el niño es egoísta? ¿Por qué es yoísta? ¿Por qué es egocéntrico? No sé si lo hablaba en una clase anterior acerca cuando estaba hablando de ansiedad en otras clases anteriores, donde que este ser, este niño no entiende, es egoísta porque no comprende acerca de lo que tiene que ver que haya otra persona u otra figura que pueda tomar su lugar y que pueda ser más importante que él. Volviéndolo un poco a la práctica o para hacerlo un poco más sencillo, yo tenía en cuenta esto de que el niño, cuando nosotros tenemos un bebé, no sé si acá la mayoría son madres o no lo son, tal vez hay algunas que todavía no lo son, otras que sí lo son, pero cuando tenemos un bebé, la que somos madre, la que hemos tenido un bebé en esta etapa, en esta edad, un bebé nosotros no le podemos decir no hay leche, vas a tener que tomar agua porque no tengo leche para darte. O no le puedo decir, mira, tu papá no me pasó este mes la plata de la manutención, así que este mes vas a comer, qué sé yo, fideo hervido, porque no tengo para comprarte el yogur, no tengo para comprarte la leche, no tengo para comprarte tu masita, tu galletita. Así que este mes no te voy a comprar nada de eso porque tu papá no me pasó la plata. A un niño no podemos venirlo con este planteo porque obviamente él no lo va a comprender, él no lo entiende. A él es como que no sé de dónde vas a sacar, no sé cómo vas a hacer, pero yo quiero la leche, yo quiero que me des mi comida, mi bebida, mi leche. O sea, obviamente no lo dice de esa forma, pero a través del llanto, la cual es su herramienta más fuerte y poderosa, a través del llanto, el niño expresa lo que necesita o lo que le molesta, lo que quiere, lo que no. Entonces, es eso nada más lo que me venía a la mente cuando pensaba justamente en esto que tiene que ver con este niño en esta etapa de desarrollo psicosexual. Y también hablamos esa parte donde que dice sexual, porque también el niño comienza a manifestar diferentes tipos de etapas. Está la etapa oral, está la etapa anal, está la etapa fálica. Si bien eso no lo describo en el PowerPoint ni tampoco en el material enviado, pero el niño también siente placer, por ejemplo, al hacer caca, que es la etapa anal. El niño siente placer en la succión, cuando se amamanta, cuando toma la leche, cuando toma la teta, y también a la hora de hacer caca son
donde como su etapa fálica, donde que ellos sienten ese cosquilleo de placer en este tipo de, en esta edad, en esta regulación de impulso. Entonces esto tiene que ver un poco con el complejo de Edipo. Si bien, vuelvo a reiterar, el complejo de Edipo fue sacado por Freud desde la historia griega, que tiene que ver con Edipo Rey, que se enamora de su madre. Bueno, haciendo alusión a esta historia griega, Freud lo atribuye para sí mismo, pero para desarrollar un concepto, una etapa psicosexual. O sea, lo que quiero decir con esto no es que el niño se enamora de su madre. O sea, es hablando de manera, ¿cómo le puedo explicar? Estamos hablando de una manera en sentido figurado, como para que ustedes puedan comprender a qué tiene que ver esto de Edipo y de Electra, pero en este caso de Edipo. Desde la historia griega de Edipo Rey, Freud lo toma para sí mismo, para que de esa misma forma poder explicar acerca de lo que tiene que ver con esta etapa psicosexual a la que se le llamó complejo de Edipo. Bien, después del complejo de Edipo tenemos acerca de lo que tiene que ver el narcisismo, continuando con el PowerPoint. Y cuando hablamos de narcisismo, tenemos que hacer referencia a que el narcisismo va a ser el amor que uno tiene hacia uno mismo. Un amor también egoísta, egocéntrico, yoísta. ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca de este narcisismo? Cuando identificamos a alguien y le decimos, ay, ese es un narcisista. Yo a veces he hablado con gente que me decía algo referente a sí mismo y yo le digo, vos sos narciso. Y hay algunos que no me entendían porque yo le digo narciso, pero el que sabe o el concepto del narcisismo va a entender lo que le quiero decir, pero bueno, en este caso no. Pero el narcisismo es el amor hacia uno mismo. Y Narciso, justamente, también era una historia griega. Ustedes pueden googlear, pueden buscar la historia de Narciso. Y Narciso es justamente alguien que, viendo su figura a la orilla de un lago, se vio a sí mismo y dice que él se enamoró de sí mismo. Fíjense. No existía otra persona para él más que este enamoramiento hacia uno mismo, con una base de autoestima totalmente definida. Y en este narcisismo vamos a encontrar dos tipos de narcisismo. Tenemos el narcisismo primario y tenemos el narcisismo secundario. ¿Y cómo hacemos referencia a este tipo de narcisismo? Y vamos a diferenciar acerca de que Freud, quien también es el autor del narcisismo, él es el que refiere que existen estos dos tipos de narcisismo. Este narcisismo primario que se va a presentar en las primeras etapas de la vida del niño. Y este tipo de narcisismo tiene que ver con esta energía libidinal que está enfocada en el propio yo. Otra vez algo parecido a este complejo de Edipo, otra vez primero yo, después yo, segundo yo, este super yo o esta persona que es yoísta. Hay personas que, por ejemplo, tal vez tengan unos 40, 50 años y todavía siguen estando en este narcisismo primario. Son aquellas personas que a lo largo de la vida siempre han querido buscar primero su propio bien, pensar en su propio bien. Muchas de las personas que
Se ha comprobado que muchas de las personas que, por ejemplo, hoy que están en un centro de rehabilitación, o aquellas personas que están presas, que están en una cárcel, por ejemplo, porque han asesinado a alguien, tiene que ver porque muchas de esas personas son narcisistas, o estos hombres o estas mujeres. Ojo, el narcisismo no solamente es parte del hombre o ataca, o el hombre solamente puede ser narcisista, no, hay mujeres que también son narcisistas. En la pareja, por ejemplo, cuando estamos hablando de un victimario, muchas veces este victimario es una persona narcisista que solamente quiere lo que a él le sustenta, lo que para él es importante, sin importarme si la otra persona está de acuerdo o no, sin importarme qué piensa la otra persona, si la otra persona está de acuerdo con esto que yo hago, no, hasta en las pequeñas cosas que tienen que ver con la vida en pareja, a veces manifestado el narcisismo. Vuelvo a repetir, ya sea de él o ya sea de ella. Hay mujeres que son grandes narcisistas. Y yo voy a cocinar ñoquis, por ejemplo, pero yo sé que a mi pareja no le gusta ñoquis. A mí, ¿qué me importa si a él no le gusta ñoqui? Acá en esta casa se come ñoqui, le guste a quien le guste, porque a mí me gusta el ñoqui. Y capaz a la otra persona le hace mal al estómago, no le gusta, y come, y están atentas que coma porque tiene que comer porque a mí me gusta. Y eso es ser narcisista, cuando queremos imponer nuestra voluntad. Una cosa es los límites o las reglas con los hijos, pero otra muy diferente es cuando queremos implementarlo en la pareja. Y en la pareja siempre hay que buscar algo ecuánime, algo que seamos los dos beneficiados, que no exista esta figura del narcisismo, porque esta figura del narcisismo lastima a la persona que está al lado. O madres narcisistas, yo quiero que vos seas modelo, porque resulta que yo quise ser modelo y yo nunca pude ser modelo, así que vos que sos mi hija y que tenés 15 años y que tenés un hermoso físico, vos vas a ser modelo. Y capaz la chica no quiere ser modelo. La chica quiere estudiar alta costura, pero como yo quise ser modelo y mis sueños fueron frustrados porque empecé a comer, empecé a aumentar de peso, se me fueron los años, bueno, mi hija tiene que ser modelo. Y imponemos nuestra voluntad a ¿y qué creamos con eso? Hijos frustrados, hijos enojados, hijos tristes, hijos que no cumplen su sueño porque tienen una madre que es narcisista. Y la mayoría de las personas narcisistas también tienen un tipo de carácter, de conducta, porque no es lo mismo conducta que carácter, pero que impone, que da temor, porque a todo esto, con el pasar de los años, también han creado hijos con baja autoestima. Nada que ver a los que son los narcisistas. Los narcisistas, al contrario, tienen la autoestima muy elevada, que es, digamos, lo positivo, pero mal usada, no usada para un bien. Y el narcisismo secundario tiene que ver con esta energía que retoma luego de haber sido depositado en objetos externos. ¿Qué quiere decir objetos externo, cuando en otra persona depositamos, parecido a lo que le estuve diciendo anteriormente con el ejemplo que le di acerca de imponer mi voluntad externa en otra persona, y entonces este ya es un tipo de narcisismo externo, secundario, narcisismo secundario, que este tipo de narcisismo ya se da en personas adultas, en personas ya que han vivido, que ya tienen cierta edad, y en ese narcisismo secundario también se altera este tipo de dificultades vinculares y emocionales. ¿Y cómo podemos aplicar
el tipo de narcisismo dentro de lo que tiene que ver con el acompañamiento terapéutico. Y lo que hace es que podamos tener una lectura más profunda en cuanto a conductas infantiles. En niños con TEA y con TDAH, esto se manifiesta de manera atípica, requiriendo una observación subjetiva, requiriendo una observación cuidadosa, porque puede ser que el hecho que tengan TEA o TDAH también pueden ellos mismos crear una figura narcisista que va a corresponder a que nosotros como profesional de cierta forma ver de qué manera podemos sacarlos de esa posición o de qué manera podemos trabajar con esto. Está eso en cuanto al narcisismo. Siguiendo el PowerPoint, lo que tienen que ver con castración. La castración se va a dividir en 3 partes, en lo que es la función y la regulación del deseo y la aceptación de ley. Pero vamos a ir desmenuzando. Primero tenemos en lo que es castración, va a haber un proceso y un concepto de límites y norma. También hemos escuchado acerca del concepto castración, pero lo hemos escuchado por ahí. El concepto de castración lo hemos visto más en madres a hijos, donde que a veces decimos han castrado a nuestras niñas, han castrado a nuestros niños y no lo dejan ser porque ellos solamente tienen en cuenta lo que es lo han castrado y no lo dejan ser porque piensan como sus padres, piensan como sus madres y entonces ellos se sienten castrados. Y muchas veces la castración no pasa por eso. O sea, la castración va a tener que ver con baja regulación, bajo dominio, donde que esta mujer, este hombre no ha podido ser quien quería ser porque hubo una madre castradora o hubo un padre castrador. Muchas veces Freud va a decir, por ejemplo, que la castración tiene que ver como un ejemplo. ¿Vieron en esos hombres o en esas mujeres que no tienen, no quiero decir la palabra carácter, pero no tienen como esa conducta frente a las personas, o no saben, o son cabizbajos, son de perfil bajo, hablan bajito, tienen vergüenza a decir lo que sienten, tienen a lo mejor 40 años y me visto como mamá quiere, salgo a la hora que mamá quiere. Hay mujeres, yo conozco un hombre, por ejemplo, que hoy tiene 50 años y vive con su madre y hace todo, se viste como su madre. Él va a hacer un mandado: mamá, me puedo ir un ratito hasta tal lugar. No sé si alguno de ustedes miran Los Simpson, esta figura del director que vive con su madre, el director Skinner. Él es, por ejemplo, me viene mucho a la mente él, porque él es un ejemplo, por así decirle, de alguien que ha sido castrado por su madre, porque él dice: ay, mamá, tal cosa, o le tengo que llevar a mi mamá cosa. O sea, él lo hace de forma chistosa, pero ese es, por ejemplo, ese es un claro ejemplo de un hombre que se siente castrado por su madre. Y entonces no puede ser quien desea ser. Y hay capítulos donde que obviamente él se enamora varias veces, como que él quiere imponer su voluntad, quiere hacer lo que él desea, pero luego como que flaquea y que pensará mamá, o se casó. Hay un capítulo que creo que él se casa y le dice a su señora que le va a llevar con ellos a la luna de miel, por ejemplo, y bueno, la señora se enoja. Y bueno, o sea, son historias chistosas, pero en realidad donde que es muy claro ahí el ejemplo de castración. Entonces, estos 3, como para ir culminando, estos ejemplos son muy claros y son muy buenos a la hora de tener en cuenta que muchas veces necesitamos
entender y conocer estos tipos de conceptos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificar en el niño. No crean que porque trabajamos con un niño que tiene TEA o TDAH, no nos vamos a encontrar o no vamos a visualizar el complejo de Edipo, de narcisismo, de castración. Muchas veces las personas, si no caigamos nosotros en ese error profesional, creemos que porque tenemos un niño con estas condiciones, tenemos que caer en la lástima. No, muchos de ellos, no, si es que vamos a trabajar de esto, muchas veces más si vamos a trabajar con adolescentes, tenemos que ver si no encontramos lo opuesto que va a ser la castración o lo opuesto a la castración y vamos a encontrarnos con un narcisista. Entonces tenemos que aprender a identificar cuáles de estos complejos hacen referencia o si están presentes o no hay ninguno de ellos, y tenemos que trabajar lo que es la teoría y entender lo que cada uno de estos significa como para ayudarlos, como para darle herramientas, como para salir de esto, como para aconsejarle, como para decirle, mira, me parece que esto no está bien, o si estamos con una mujer, una niña que ha sido castrada y que pobrecita, tiene TEA, cómo va a ir a la casa de una amiga, cómo va a salir, cómo se va a vestir así, cómo va a tener novio si tiene TEA y ya tiene 30 años y a lo mejor le gusta un chico, una chica, y entonces tenemos que aprender a identificar estas señales. Bueno, espero que me hayan podido entender, que lo hayan sabido valorar. Disculpen la tardanza del día de la fecha. Y bueno, no se olviden de preguntarme cualquier cosa del trabajo número 1, el cual va a ser entregado el día 16 de febrero. Nos vemos hasta la próxima y que pasen buenas tardes.